Amen. Now, lo que quiero que veamos, en verdad ya hemos visto los versos, los hemos analizado y hemos ido verso por verso, y no quiero hacer eso otra vez esta noche, pero quiero llamar la atención a que dos veces el Señor en Isaías 52:13 y luego en el verso 11 del capítulo 53 llama a esta persona su siervo. Se refiere a él como su siervo. Okay? Now, cuando vas al Antiguo Testamento, encuentras diferentes tipos de siervos. La palabra se puede traducir también esclavo, ¿verdad? Pero vamos a usar la palabra siervo, que es lo que usa aquí la Biblia. Había siervos que tú podías contratar por dinero. Y ellos te iban a hacer un cierto trabajo a ti, iban a ser tu siervo, pero ya cuando se acababa su tiempo, entonces ya ellos quedaban libres de su obligación y tú les pagabas por lo que hacían. ¿Qué tanto de ustedes les pagan por el trabajo que hacen? Okay, son siervos, ¿verdad? Son siervos asalariados, les pagan un salario, usted hace su trabajo, ¿verdad? Okay. Pero luego había siervos que tú podías comprar. Podías ir al mercado y comprar un esclavo, comprar una esclava. Y esa persona venía a ser tu propiedad. Y cuando tú comprabas ese siervo y luego a lo mejor ese siervo lo casabas con una sierva que tú habías comprado también, y los hijos que tenían también venían a ser tu propiedad. Todo lo de la vida de esa persona venía a ser tuyo porque tú los comprabas. Eran esclavos. Y ustedes saben que aquí en los Estados Unidos hace 140 años atrás se peleó una guerra civil para acabar con la esclavitud aquí en esta nación. Pero había otro tercer tipo de esclavo, y ese esclavo era una persona a quien su amo le daba su libertad. Le declaraba un hombre libre, una mujer libre, le declaraba una persona libre, y esa persona quedaba libre, pero a veces, si se le daba la libertad a ese esclavo y él estaba casado y tenía hijos, la esposa y los hijos seguían siendo propiedad del amo. Y le decía al esclavo, te puedes ir, estás libre. Pero él decía, no, yo no quiero dejar a mi esposa, no quiero dejar a mis hijos, y se quedaba como esclavo voluntario. ¿Sí me entiende? Estamos entendiendo los diferentes tipos de esclavos que existían. Y luego había el esclavo que se le daba la libertad y él estaba completamente libre para irse, no tenía ninguna razón por la cual quedarse, pero el amo de él lo había tratado tan bien, lo había cuidado, protegido, lo había amado como si fuera un miembro de la familia, que el esclavo decía, ¿y a dónde voy a ir yo con alguien que me trate mejor que tú? Y se quedaba voluntariamente como esclavo por el resto de su vida de su amo, porque lo amaba. Él creía tanto en su amo que él creía que su amo iba a hacer lo mejor por él en la vida, que todas las decisiones que hacía por él, el trabajo que le daba, las responsabilidades que le daba, eran para el bien de él. Tenía una confianza completa en el amo, lo amaba y se quedaba con él. Y yo creo que cuando Dios habla aquí de su siervo, del siervo de él, se está refiriendo a un siervo así. Él y su siervo tienen una relación no de amo a esclavo, sino más profunda que eso. El siervo está libre, pero el siervo ha decidido hacer la voluntad de su amo y sujetarse y someterse completamente a él. Y entonces, yo creo que ese tipo de siervos se está refiriendo, y yo creo que esa es la clase de siervos que Dios quiere que nosotros seamos. Porque el primer mandamiento no es que obedezcamos a Dios, sino que lo amemos. Amarás al Señor tu Dios. Y entonces, para que se ame a Dios, tiene que haber una relación, una confianza en entender que hemos encontrado a alguien que nos ha tratado como nadie nos ha tratado. Alguien que nos aceptó cuando nadie nos aceptaba. Alguien que nos limpió y nos cambió cuando creíamos que nadie nos podía aceptar ni cambiar. Y entonces somos sus siervos,
pero no por obligación, somos sus siervos por amor. Y Jesús, ¿se acuerdan ustedes que les dijo a los discípulos cuando toda la gente se fue, porque Jesús les habló fuerte y la gente se fue, y les dijo Jesús a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y ellos dijeron, ¿y a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Y entonces nosotros en nuestra vida diaria estamos libres para irnos. Pero ¿a dónde iremos? Solo Él tiene palabras de vida. Entonces, yo creo que es la clase de siervo que está escribiendo aquí. Una persona que ama tanto a su amo, que está dispuesto a hacer cualquier cosa que su amo le diga, con una completa confianza que su amo sabe lo que es mejor para él. ¿Okay? Es un siervo completamente sometido a la voluntad del amo. Y nosotros sabemos de quién está hablando, ¿verdad? Está hablando de Jesús. Y Jesús nunca se refirió a Dios como su amo. Él se refirió a Dios como su Padre. Entonces la relación aquí. Pero este personaje va a ser una obra de Dios. Él va a hacer algo que su amo, o si usamos lo del Nuevo Testamento, su Padre le ha encomendado y Él lo va a hacer al fin de la letra. ¿Ok? So vamos a ver lo que nos dice. Nos dice en el capítulo 52, verso 13, que este siervo va a ser prudente y va a ser prosperado, va a ser exaltado y va a ser levantado muy en alto. ¿Ok? So va a ser prudente, prosperado, exaltado y levantado muy en alto. Y lo que nos está pintando aquí es un cuadro de un gran rey sabio. El siervo va a ser un gran rey muy exaltado, levantado muy en alto, y va a reinar con justicia, con prudencia, con sabiduría. So el siervo es un rey. ¿Ok? El siervo es un rey. Y luego en los versos 14 y 15 del capítulo 52 nos dice que este siervo, que es un alto y prudente rey, un alto y prudente personaje muy prosperado, muy exaltado, va a ser humillado. Nos dice que va a ser humillado y su hermosura, su rostro, su hermosura va a ser desfigurada, tanto que la gente que lo ve se va a quedar con la boca cerrada. Y este rey va a ser humillado y su rostro va a ser desfigurado, que la gente que lo ve se va a quedar con la boca cerrada. Luego, en lo siguiente, en el verso 15, cuando dice, así asombrará él a muchas naciones. Déjenme encontrar ese verso en inglés, a ver si lo tengo, pero en inglés dice algo un poquito diferente. Dice que este siervo va a rociar a las naciones. Dice, él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca. Dice, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En inglés nos dice que el siervo, a través de su obediencia, iba a rociar y limpiar a muchas naciones. Es lo que indica el texto en inglés y lo que indica en el hebreo. Y si ustedes entienden lo del Antiguo Testamento, todo en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, todos los utensilios, todo se rociaba con sangre. Se rociaba con sangre del sacrificio para purificarlo. Y entonces, por la obediencia, este siervo de Dios, por su obediencia, dejarse humillar y dejar lo que le van a hacer, entonces él va a limpiar a muchas naciones. Y usted sabe que las naciones no son países. Los países o los gobiernos es una cosa, pero las naciones es la gente. En otras palabras, razas. Lo que Él va a hacer va a abarcar a las razas. Y nosotros somos testimonio de ello. Lo vemos porque hay africanos limpiados, hay mexicanos limpiados, hay colombianos limpiados,
hay americanos limpiados. La sangre que Él roció ha limpiado a muchas naciones. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vemos de este siervo. Y luego el capítulo 53 de Isaías encuentra diciéndonos que este anuncio es difícil de creer. Este anuncio de un rey que va a ser humillado y que va a limpiar con su obediencia a muchas naciones. Y vaya conmigo a Romanos capítulo 10, porque en Romanos 10 el apóstol Pablo dice esto de Israel. En los versos 16 y 17 dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Este mensaje de un rey que va a sufrir y que va a limpiar naciones esparciendo su sangre, es un mensaje difícil de creer para los judíos, porque ellos están esperando un rey que venga como un gran líder militar, y no, el rey viene a dar su vida. Y entonces Pablo dice, para Israel esto ha sido muy difícil de creer. Y entonces Isaías 53 nos dice eso: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el anuncio del evangelio puro, no adulterado, es duro para creer, porque quita toda la atención de nosotros y la pone en Dios. Y entonces nos va a describir aquí los pasos que Dios tomó obligando a su siervo por amor a nosotros. ¿Ok? Entonces nos dice que el mensaje va a ser duro de creer, pero también nos dice, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, que esto iba a ser una demostración del poder de Dios. ¿Verdad? Es lo que nos está diciendo, que esto iba a ser una demostración de Dios. Y me encanta lo que dijo este personaje, cuando dijo el brazo de Jehová. Cuando Dios hizo el universo, usó sus dedos. Salmo 8:3. Dice, y cuando liberó o cuando dio la libertad a Israel de Egipto, fue con mano fuerte. Éxodo 13:3. Pero cuando salva a los pecadores, desnudó el poder de su brazo. Entonces, esto que el siervo va a ser una demostración del poder de Dios. ¿Ok? Es esto que Él va a hacer. Y luego nos dice en el capítulo 2, lo compara a una raíz. ¿Ok? Dios compara a este siervo suyo como una raíz que nace en tierra seca. ¿Ok? Todo esto ya lo cubrimos, nomás un repase, ¿ok? Para terminar hoy en esta noche. Y quiero que veamos unos versos aquí en Isaías capítulo 10. Ya los miramos, pero vamos a dar este pequeño repaso. Isaías capítulo 10, y vamos a leer hasta el verso 5 del capítulo 11. Vamos a leer de Isaías 10:33, y luego vamos a leer hasta el verso 5. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El verso 2 nos dice que este siervo suyo va a ser como una raíz que nace en tierra seca, pero luego Dios también aquí en Isaías compara a los grandes reyes de la tierra como árboles fuertes, y dice Dios, los voy a cortar. Todos estos grandes reyes de la tierra
los voy a cortar, pero esta raíz humilde va a crecer. So compara a su siervo como una raíz humilde que crece y Dios exalta y Dios toma. Entonces nos está dando como un contraste, ¿verdad? Aquí. Porque en el mundo, y Jesús trató de infundir esto en sus discípulos. En el mundo la gente busca exaltarse y ser algo grande. Y en el mundo aplauden a los artistas de cine, artistas de televisión. Y ¿verdad? No quiero decir nada de don Vicente, pero sabemos que don Vicente pasó. Y yo no sé qué clase de hombre sería, yo no lo conocí. Pero le hicieron un gran homenaje, ¿verdad? Y mucha gente fue y todo. Y está bien, si la gente quiere hacer eso, ¿verdad? No quiero decir algo de don Vicente porque a lo mejor tenemos vicentinos aquí y se enojan conmigo. Pero así es el mundo. Así es el mundo. Pero esta raíz en tierra seca, Dios mismo la iba a exaltar. Y los grandes reyes, los grandes poderes de la tierra, Él los iba a derribar y la raíz la iba a exaltar. Y es lo que nos está diciendo. Y luego en el verso 3 de Isaías 53:3, nos dice que el mensaje de este siervo iba a ser rechazado. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Porque el mensaje de Jesús era diferente. El mensaje de Jesús no fue popular. El mensaje de Jesús retó a la gente a cambiar. El mensaje de Jesús fue despreciado por los líderes religiosos. Y por causa de lo que él predicaba, muchos lo miraron como una persona que no era muy sabia. Y hablamos acerca de eso, como aún su familia creían que Jesús se había vuelto loco y fueron a llevárselo para la casa. Todo esto lo vemos en el Evangelio. Le hacían burla, no le creían, lo criticaban, lo contradecían. El mensaje que el siervo iba a traer iba a ser rechazado. Y luego en el verso 4 nos dice que este siervo iba a llevar nuestras angustias. Déjeme encontrarlo aquí para leerlo del verso 4. Iba a llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores. Y nosotros le íbamos a tener por azotado, por herido de Dios y abatido. Este siervo iba a cargar con nuestras enfermedades, iba a sufrir nuestros dolores. Y la gente, cuando lo vieran azotado a este siervo, nos está diciendo el profeta, y vieran la humillación que él está sufriendo, iban a decir, es porque él ofendió a Dios. Si Dios lo está azotando así, si Dios lo está hiriendo así, es porque él hizo algo que ofendió a Dios. Y en el Antiguo Testamento tenemos un libro a un hombre que le pasó lo mismo. Job. ¿Se acuerdan de Job? El sufrimiento de Job. Job perdió todo. Estaba sentado en ceniza, enfermo, y vinieron sus 3 amigos a consolarlo, y cuando lo vieron en su condición, le dijeron, man, tú estás como estás porque tú ofendiste a Dios. Y Job dijo, yo no hice nada. Y le dijeron, no, confiésalo, admítelo, no trates de encubrir tu pecado. Si estás así tan mal es porque Dios te azotó. Y Job dijo, yo no hice nada. Y entonces este siervo, cuando vieran su sufrimiento, cuando vieran cómo Dios lo iba a humillar, lo iba a quebrantar, van a decir, es por su culpa. A nadie le hacen lo que le hicieron a ti si no has ofendido a Dios. Y entonces su mensaje iba a ser rechazado, pero cuando él iba a llevar nuestras cargas, cuando él iba a sufrir por nosotros, la gente iba a decir, es por tu culpa. ¿Verdad? Y luego los versos 5 al 6 nos dicen que este siervo por su sufrimiento iba a sufrir por nuestro pecado para que pudiéramos tener paz y sanidad. Y luego en esos mismos versos nos compara a ovejas que nos descarriamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las ovejas? Okay. Pero paz y sanidad. Yo creo que lo que el mundo más necesita ahorita es paz. El mundo no tiene paz. Y está buscando de todas maneras
y no lo puede obtener. Pero este siervo iba a sufrir por causa de nuestro pecado, para que nuestro pecado no nos agobiara a nosotros, sino que pudiéramos tener paz y pudiéramos tener sanidad. Y la sanidad no es solamente sanidad física, es sanidad mental, es sanidad espiritual, es sanidad emocional. Dios está interesado en sanarnos a nosotros completamente. Algunos de ustedes están aquí y saben que su sufrimiento, su enfermedad no era física, era emocional, era mental, pero cuando Dios llegó a su vida le trajo paz. Y entonces les quiero leer este comentario de el doctor Warren W. Wiersbe, que escribió lo siguiente. Dice: el pecado es serio. El profeta lo llama transgresión, que significa rebelión contra Dios. Atravesar o cruzar la línea que Dios ha trazado. También lo llama iniquidad, que se refiere a la perversidad de nuestra naturaleza pecaminosa. En otras palabras, somos pecadores por elección y por naturaleza. Como ovejas, nacemos con una naturaleza que nos impulsa a descarriarnos, y como ovejas, tontamente decidimos ir por nuestro camino o por nuestra cuenta. Por naturaleza nacemos hijos de ira, y por elección nos convertimos en hijos de desobediencia. Bajo la ley de Moisés, la oveja murió por el pastor, pero bajo la gracia, el buen pastor murió por las ovejas. Qué bonito pensamiento, ¿verdad? Hizo entonces, Él sufrió por nuestros pecados para que tuviéramos paz y para que fuéramos sanados, ¿verdad? Y luego en el verso 7, el siervo va a morir, le van a quitar la vida. El siervo va a morir, y la forma en que él va a morir va a ser como una oveja que es llevada a sus trasquiladores en silencio. No abre su boca. No abre su boca. Y va a morir por los pecados del pueblo de Dios. ¿Ok? Por los pecados del pueblo de Dios. Y luego en el los versos 8 y 9, el siervo, cuando lo llevan a la muerte, iba a ser acusado y lo iban a encontrar culpable, pero él no se iba a defender, no iba a abrir su boca. Él iba a guardar silencio. Iba a ser sentenciado a muerte aunque fuera inocente. So vemos este siervo que calla. ¿Okay? Calla como una oveja que llevan a la muerte, calla delante de sus acusadores. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo Pilato se maravilló de él, que no decía nada para defenderse? Le dijeron: ¿qué no oyes lo que dicen contra ti? Mira, yo tengo poder para soltarte. Y Jesús cayó y le dijo: tú no tuvieras ningún poder si no te fuera dado de arriba. Y Pilato se maravilló. Y esto, hermanos, va en contra de nuestra naturaleza. A nosotros nos encanta defendernos. No dije les encanta, dije nos encanta defendernos. No nos gusta que nadie nos acuse de nada, no nos gusta que nos diga nada, nos defendemos, ¿verdad? Y Jesús fue acusado de cosas que Él no hizo. Iba cargando el pecado de los demás y no abrió su boca para defenderse. ¿Por qué? Porque era un siervo. Su amo le había dicho lo que hiciera y Él iba a obedecer al pie de la letra. En el capítulo 10, el verso 10, perdón, esto es alarmante, en verdad, para mí. Yo todavía lo leo y batallo para digestionarlo en mi mente, en mi espíritu. Porque el verso 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, y Jehová le sujetó a padecimiento. O sea que fue la voluntad de Dios herir a su siervo. Fue la voluntad de Dios. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Eso fue la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que les hicimos una pequeña demostración aquí de que cuando una persona pecaba traía la oveja delante del sacerdote
Y luego él ponía las manos sobre la cabeza de la oveja y confesaba el pecado, y todo el pecado de él era trasladado al animalito, y luego degollaban al animal y derramaba su sangre y moría. Y el hombre se iba perdonado. En este caso, Dios trajo a su siervo. Y Dios trasladó el pecado de toda la humanidad sobre su siervo, y su siervo murió. Si alguien pregunta, dice, ¿quién mató a Cristo? ¿Los romanos? ¿Los judíos? Dios. Por nosotros. Y esto es difícil de creer. Porque apenas muere uno por un justo. Mucho menos por un pecador. Entonces, era Dios que en su voluntad iba a dejar que su siervo fuera, nos dice aquí, quebrantado y que sufriera padecimiento. En el verso 10 también nos dice que el siervo iba a ser una ofrenda por el pecado. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y hablamos acerca también de la ofrenda del pecado, ¿se acuerdan? Hablamos acerca de eso. Y luego nos dice que el siervo, en la última parte, nos dice que iba a ser resucitado. Dios va a entregar al siervo para que sea afligido, para que sea muerto, como una ofrenda por el pecado, y luego Dios lo va a levantar de entre los muertos otra vez. No se equivocó el siervo en obedecer a su amo. Su amo sabía lo que estaba haciendo. No se equivocó en poner toda su confianza. Esto nos debe de animar a nosotros, hermanos, de aun cuando las cosas en nuestra vida parece que están difíciles, hay que tener confianza en nuestro Padre. Él sabe lo que está haciendo. Y el siervo tenía tanta confianza en su amo, que cuando su amo lo quebrantó, cuando su amo lo puso a la muerte, él voluntariamente fue. Y luego nos dice, aquí nos empieza a revelar ya la resurrección, nos dice que cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en sus manos. El plan de Dios es prosperado en las manos de este siervo, ¿verdad? Y luego nos dice en el verso 11 que este siervo iba a ser recompensado por su obediencia y su sufrimiento. ¿Ok? La Biblia nos exhorta a nosotros, nos dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque si no desmayamos, a su tiempo segaremos. La Biblia nos dice en el libro de los Salmos que por la noche durará el lloro, pero la alegría viene al amanecer. Aquí nos está diciendo la Biblia que este siervo de Dios iba a ser tan humillado, tan quebrantado, tan afligido, iba a sufrir tanto padecimiento, todo en la voluntad de Dios, y luego Dios lo iba a levantar y lo iba a exaltar a este siervo. Y nos dice también aquí, nos repite otra vez como comenzó el verso 13 del capítulo 52, el siervo va a ser un rey. El siervo va a ser un rey. Comienza como rey que da su vida, pasa por todo ese sufrimiento y al último Dios lo levanta otra vez y lo pone por rey. Y ya sabemos que uno de los títulos de Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces vemos toda esta hermosa historia. Vamos a leer unos versos en el Salmo capítulo 2, un salmo mesiánico. Salmo capítulo 2. Y nos dice en los versos 7, 8 y 9: Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya
los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿Okay? So, mi siervo has sufrido, has obedecido, has hecho lo que yo te dije, hasta poner tu vida por los demás. Ahora, siervo, pídeme, y lo que tú me pidas, yo te lo doy. Okay. Lucas capítulo 11. Vamos a Lucas capítulo 11, versos 21, 22 y 23. Okay. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Estas son palabras de guerra. Y esto es lo que nos describe aquí Isaías 53, versos 11 y 12. Este siervo se va a volver un tremendo guerrero y Dios le va a dar una tremenda victoria. El hombre fuerte aquí que está en paz porque todo está bien en su casa, todo lo que tiene es Satanás. Y allí nos tenía en su casa, atados, esclavizados en su casa. Ahí estábamos, ¿se acuerdan? Ni quisiéramos acordarnos, ¿verdad? Y queríamos ser libres y no podíamos. Nos tenía atados, esclavizados. Éramos posesión de él. Pero vino uno más fuerte. Y ese más fuerte que vino fue ese siervo que puso su vida y que Dios exaltó y le dio poder y le dio un nombre sobre todo nombre. Y vino y ató al hombre fuerte y le saqueó su casa. ¿Ok? So, este siervo que sufre todo esto, Dios exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a Colosenses capítulo 2 y empezamos a terminar. Okay, Colosenses capítulo 2 y vamos a leer versos 13, 14 y 15. Okay. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. So, ¿qué está haciendo este siervo por medio de su obediencia? Dando su vida en la cruz, sufriendo. Está despojando a todos los principados y las potestades, todos los poderes de Satanás están cayendo delante de este siervo obediente. La muerte de este siervo en la cruz es donde se paga la deuda de todo lo que era contra nosotros porque ofendimos a Dios, ¿verdad? Quebrantamos su ley y nos descarriamos como ovejas, hicimos lo que quisimos y Dios cargó todo en él en la cruz, y en la cruz este siervo está ganando una gran victoria, está derrotando a Satanás. Y cuando el diablo cree que lo venció y muere, lo que el diablo no entiende es que él no mató a Cristo. Lo mató, ¿verdad? El Padre lo dejó morir porque lo va a levantar otra vez. Y entonces, Isaías 53, todo lo que hemos estudiado, nosotros nos deja varias lecciones a nosotros de querer imitar a este siervo. De decirle a Dios, hazme como tu hijo. Conviérteme más como tu hijo.
Cuando me pidas cosas difíciles que yo no entiendo, cuando estoy pasando por situaciones que no entiendo y a veces lloro solo y a veces no sé qué voy a hacer, dame fe para confiar en ti, que tú tienes mi vida en tus manos y que tú tienes un plan para mí y que estás moldándome y me estás preparando para algo tremendo que yo todavía no puedo ver, pero no me dejes desmayar, que mi fe no desmaye. Hazme como mi Señor, dame fe, ayúdame durante este tiempo que parece ser tan difícil para mí. Y entonces Dios no dejó a su siervo en la derrota. Tenía un plan y el plan era exaltarlo. Y entonces Jesús nos dijo a nosotros lo mismo, que si nos humillamos, Él nos iba a exaltar. Y entonces a través de la Escritura nosotros tenemos estas promesas y este reto para nosotros también. Hermanos, ojalá que esto nos ayude. Todo lo que hemos estudiado, qué ejemplo tan lindo nos ha dejado el Señor, pero también un mensaje del amor extremo que Dios tiene por nosotros. ¿Hasta dónde estuvo Dios dispuesto para salvarnos a nosotros? Y por eso es que Jesús dice, ¿verdad? Hemos estado estudiando en la escuela dominical Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Crees que Dios te ama? ¿Crees que Dios te ama? ¿Crees que Él sabe lo que está haciendo con tu vida? A veces no entendemos, pero Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Él sabe. Y entonces, gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por su plan, gracias a Dios por el cuidado que tiene de nosotros. No entendemos, hay veces que no entendemos y el Señor nos dice, lo que no entiendes ahorita, lo vas a entender después. Mire, yo sé que esto no es muy duro, pero es algo que a mí me pasó. Cuando nosotros estábamos todavía nuevos en el Señor, hicimos un viaje misionero a México, mi esposa y yo, y nos tocó estar en un pueblito que se llama Tacupa, Michoacán. Está cruzando el río de Ciudad Altamirano, Guerrero. Y es un pueblito muy primitivo y muy duro. No sé cómo será hoy, estoy hablando de 20 años, 30 años atrás, ¿verdad? 30 años, más de 30 años atrás. Pero el pastor vivía en una casita muy humilde y estaba infestada su casa de alacranes. Y yo le tengo un miedo a las víboras, a las arañas y a los alacranes. A mí una vez yo venía manejando y empezó a bajar una arañita así enfrente de mí donde yo, y por querer matar la arañita choqué contra el barandal. Y dije, les tengo y caían los alacranes del techo de la casita, caían. Las niñas en la noche cuando dormían les ponían como un velo así para protegerlas de los alacranes que caían. No era bueno. El pastor vivía muy humilde, tenía una gallinita que estaba manca de una pata y tenía un burro que estaba ciego de un ojo. Estaba mal el pastor. Y ahí estábamos mi esposa y yo hospedados con ellos. Y llovió tanto que se reventó la presa y el río que corría se hizo 6, 7, 8 veces más grande y nos atrapó donde estaba el pastor, porque el arroyito que habíamos cruzado caminando ahora era un río y yo no sé nadar. Aunque me quisiera ir, yo no tenía salida.
Y determinamos que íbamos a ir a un pueblito pequeñito que se llama Olinalá. Me parece que es Olinalá, o ya no me acuerdo cómo, Characharando. Y las trocas que entraban para Characharando no corrían. Y entonces tomamos el burrito tuerto del pastor, y el pastor que iba con nosotros de Tiquicheo, Michoacán, él estaba enfermo de un pie, él iba en el burro, los demás íbamos caminando. Estaba lloviznando, llevábamos nuestras Biblias en unas bolsitas de plástico, de nylon, ¿verdad? Así les dicen. Y ahí vamos caminando, y llevaba yo unos guaraches puestos, llevaba mis pantalones enrollados para arriba, dejé a mi esposa ahí con la esposa del pastor, y no sabíamos que las habíamos dejado en bastante peligro. El pastor nunca nos dijo. Y agarramos el camino para Characharando, y se mete el soquete, el lodo, entre el guarache y el pie, y si no estás impuesto a andar en guarache, se hace gravita, y vas caminando en gravita, y mejor me quité los guaraches, iba descalzo. Y mientras que íbamos caminando, ya empezamos a entrar a la sierra, y al burro se le ocurrió sentarse. Nomás el burro se sentó, y ahí estaban jalando al burro, y ese burro, y no, el burro no se quería parar. Y ahí estamos todos parados ahí en medio, y miré para allá y no había nada, y miré para acá y no había nada, y miré montañas, y me senté ahí en el lado de la carretera, de la calle, ¿verdad? Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo estoy loco. Allá en Dallas tengo mi casa, dejé a mi esposa allá, ando aquí, yo estoy loco. Y me habló el Señor y me dijo, Esteban, lo que no entiendes ahorita, lo vas a entender después. Y llegamos a Characharando, ministramos esa noche, el pastor nos encerró dentro de un cuarto y cerró una puerta de su casa, una puerta de fierro, nos encerró a los 4, éramos 4 en un cuartito, y dijo, oigan lo que oigan, no vayan a abrir la puerta. Y nos cerró dentro con una puerta de metal y le echó. Y a ver. Y ni cuenta me corrió por mi mente, estoy en peligro. Ni me cruzó por la mente. Yo me acosté y empezó a gotearse el techo, y ni uno de nosotros pudo dormir porque donde quiera que nos acomodamos caía la gota. En la mañana salimos y agarramos el camino de regreso a Tacupa y pasamos por la cantina. Los hombres habían estado tomando toda la noche y nos dijeron, no los vean, no les hablen, no les digan nada. Y mientras que íbamos caminando, atrás de nosotros íbamos todos en filita así, y el hermano de atrás le gritó algo a un borracho, uno de los borrachos le gritó algo, y a él se le ocurrió decir, ¿qué? Y que salen los borrachos y arrancamos nosotros corriendo. Con burro, sin burro, ya ni me acuerdo, pero arrancamos todos corriendo. Y me pregunto, ¿qué ando haciendo aquí? Yo estoy loco, arriesgando a mi esposa, arriesgándome a mí mismo. Y luego después, no sé qué tanto tiempo pasó, no pasó mucho, me pagaron mi primer viaje para Israel. Y estaba en Israel y me acuerdo que estaba parado enfrente del muro de la puerta dorada, estaba parado yo allí. Y dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo soy un pastor de una iglesita chiquita, no tengo dinero, no tengo nada, y estoy en Israel, estoy en Jerusalén. Y el Señor me habló y me dijo, Esteban, ¿te acuerdas lo que te dije? Que lo que no entendías entonces lo ibas a entender después. Dijo, esto es solamente parte de lo que yo te voy a dar por ser obediente. Y así es Dios. Y vemos que su Hijo tenía tanta confianza en Él que todo lo que el Padre le dijo, yo lo hago. Y Jesús nos dijo, mi vida a mí nadie me la quita, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y entonces el siervo sufriente triunfó, es nuestro Rey. Pon toda tu confianza en Él. Toda tu confianza en Él.
Él sabe lo que está haciendo. Él sabe. ¿Lo crees? Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos que nadie tiene mejor cuidado de nosotros que usted. Muchas gracias por no dejarnos solos. A veces pasan tantas cosas que no entendemos, Señor, pero no fuimos salvos por accidente. Fuimos salvos por tu voluntad. Nosotros no te buscamos a ti, tú nos buscaste a nosotros. Y nosotros no te elegimos a ti, tú nos elegiste a nosotros. Señor, te amamos porque nadie nos ha tratado como tú nos has tratado. Nadie nos ha amado como tú nos has amado. Danos fe para confiar en ti. Tú nos dijiste que así como viste la hierba del campo y alimentas las aves del cielo, que tú harás mucho más por nosotros, hombres de poca fe. Gracias, no sabemos qué estás haciendo, pero confiamos en ti que es bueno. Señor, en el nombre de Jesús, toda nuestra vida y confianza está en ti. Perdónanos porque a veces nos quejamos, porque no entendemos, pero nunca nos has fallado y nunca nos has dejado. Gracias, Señor. Gracias por tu siervo, tu Hijo. Y gracias, Señor, porque ahora somos tus hijos también. Descansa en Él todo lo que traes. Descánsalo en Él. Descánsalo. Dile lo que te preocupa, dile lo que necesitas, dile lo que te atemoriza. Dile todo a Él. Dile. Él tiene cuidado de ti. Déjale tus cargas, no estás solo, no estás sola. Déjale tus cargas a Él. Déjale todo. Descansa. Deja que Él te ministre. Deja que Él te cubra y te abrace. Ten fe en tu Padre, Él te ama. Él te ama. Amen. Amen.